¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a mi reacción, mi primera reacción a lo que sucedió este sábado en Las Vegas. Ganó por amplia diferencia en los puntos Canelo Álvarez, se fue a la pelea a las tarjetas y se cumplió exactamente el resultado que habíamos pronosticado. Una pelea en la cual podía haber una caída de Jermell Charlo, que iba a ser ampliamente dominada por Canelo Álvarez, por las diferencias que se sabía que iban a mostrar los dos en sus desempeños a la hora de la pelea, pero que no iba a poder noquearlo, porque en definitiva como que el libreto era para que la pelea se fuera a los 12 asaltos, para que quedara en la estadística de que tuvo por delante un rival que le aguantó 12 asaltos, entonces queda esa falsa impresión de que esta fue una pelea competitiva. En absoluto fue una pelea competitiva, al punto de que Canelo Álvarez, si bien muchos me cuestionaron cuando les dije que iba a elegir seguramente utilizar la misma estrategia o el mismo plan de pelea de Brian Castaño en la primera pelea contra Charlo, efectivamente eso fue lo que sucedió. Salió a lo Castaño a llevárselo por delante, excepto ese primer asalto que estuvieron dubitativos, allí como que no esperaron un minuto y medio para empezar a soltar algún golpe, eran solo jabs en el primer asalto. Después fue un monólogo de Canelo que impuso su iniciativa, fue el que propuso la pelea y fue el que lo fue a buscar como un toro, tratando de llegarle con golpes, bombazos que muchas veces no tenían mucha dirección, que quedaban en los brazos, a veces los bloqueaba, muy bien bloqueados. En ese aspecto tiene buena defensa Jermell Charlo. Y Jermell Charlo se preparó para tener buenas piernas. Es decir, esa arma secreta que había anunciado, que había prometido Joan Guzmán, eran las piernas, porque Charlo yo nunca lo vi moverse tanto como esta vez. Se preparó para poderse mover durante 12 asaltos. Yo estoy seguro que amarró con tanta eficacia que estoy seguro que practicó esos amarres, porque estuvo amarrando toda la pelea. Lo dejaba a Canelo Álvarez soltar de esos bombazos intrascendentes, poco efectivos, y cuando veía que podía ser un poco peligroso, lo amarraba de inmediato. Después él iba punteando con el jab. Yo no le vi ningún golpe duro, creo que hubo uno o dos, pero los rostros de los dos, ahora les voy a poner la imagen tomada, la captura de pantalla, no tienen ningún rasguño siquiera, es decir, fue una tomadura de pelo. Esto fue un esparreo televisado, un poco exigente por el lado de Canelo, que mostró buena preparación física, pero no fue exigido en ningún momento. Si lo hubieran guionado esta pelea, no la hacen tan bien como les quedó. Porque en definitiva, la estadística va a decir que Charlo le aguantó subiendo 2 divisiones, le aguantó al campeón que tiene 4 títulos, es decir, ese fue un mérito. No, no, no fue un mérito, esto fue una tomadura de pelo. Especialmente para los que pagan, los que van a Las Vegas, los que creen que esto es una pelea de real, una pelea verdadera. Les dijimos que en lo previo les dijimos, y disculpen que tenga que hacer esta descarga, en lo previo les dije que iba a ser intrascendente en la cartelera de respaldo y realmente lo fue, excepto Elijah García, que dio con el Toro Reséndez, dieron una muy buena pelea. Alguien me dijo por allí, me escribió debajo, y quiero darle el crédito, no lo recuerdo quién, pero dice, Pilati, recuerda, se van a robar el espectáculo García y el Toro Reséndiz, y efectivamente fue la única pelea que uno puede decir realmente valió la pena verla en un espectáculo de este tamaño. Porque después estuvo la de Jordan y Sugas, que después les voy a hablar algo de eso. Lamentable, tengo que criticar severamente a Ismael Salas, lo he elogiado muchas veces, creo que se equivocó. Yo creo que pusieron en riesgo inclusive la integridad física del propio Jordan y Sugas en una pelea que la tenía perdida, en una pelea donde no veía llegarle los golpes, golpes cantados, golpes predecibles, se estaba comiendo muchos golpes muy duros y pudo tener consecuencias. Debieron parar la pelea, una pelea que no debió ocurrir tampoco, porque en definitiva había óxido del lado de Ugas, etcétera. Ya les voy a hablar de ese tema, porque en definitiva lo importante es Canelo Charlo. La pelea de Lubin y Ramos, para el olvido, creo que ganó Ramos. Hay mucha crítica, va a haber mucha polémica con eso. Yo, viendo una pelea aburrida que no gustaba, de todas maneras vi mejor a Ramos, se la dieron a Lubin, que insisten con Lubin, y yo creo que ya el Lubin ya no tiene lugar en el primer nivel con su boxeo malo, su boxeo aburrido y su boxeo de poca respuesta. Pero en definitiva Ramos falló en el tramo final de pelea y le costó ante los jueces. Ante el resto del mundo lo vieron ganar, yo al menos lo vi ganar a Ramos, pero bueno, esa es historia para otro momento. En esta primera reacción, ¿qué podemos decir de la pelea de Canelo Álvarez y Charlo? Poca cosa más de lo que les habíamos adelantado.
Un Canelo que buscó durante toda la pelea, persiguió un detalle, está bien físicamente, no se tomó descansos, como que se tomó en serio esta pelea. Y Charlo se preparó para eso que ustedes vieron, sobrevivir, amarrar, usar el jab, tratar de mantenerse lejos de los bombazos de Canelo, por más que se recostaba allí contra las cuerdas y dejaba que golpeara, usaba muy bien los codos, bloqueó muy bien. Yo creo que ese es uno de los detalles interesantes, pero había una diferencia abismal en términos físicos, en términos de poder. Bastaba verlos cuando subieron al cuadrilátero, un escurrido Jermaine Charlo que creció en peso seguramente, pero no en musculación. Nos engañó a todos. Dijo que se estaba volviendo poco menos que un Iron Man y no vi nada. Al contrario, perdió músculo. Lo vi muy delgado, lo vi muy vulnerable, lo vi muy indefenso ante un Canelo que sí llegó esta vez como un toro, lo recuerdo en peleas anteriores. Canelo tiene peleas en las cuales llega con un tamaño mayor del que tiene en otras. No sé por cuál razón, pero en algunas parece realmente uno de esos héroes de Marvel, que llega totalmente marcado, llega muy fuerte, y en esta pelea llegó muy fuerte. De todas maneras, esa fortaleza que él mostró no le alcanzó para lastimar con sus golpes cuando golpeaba los brazos de Charlo, que le resistió muy bien ese golpeo y se movió mucho. Golpes netos, golpes limpios fueron muy pocos los que le alcanzaron al punto de que basta ver los rostros de los dos, no recibieron ningún golpe. No recibieron ningún golpe limpio porque realmente no tienen ninguna herida, no tienen ningún magullón, no tienen nada. Es decir, que esta pelea fue una suerte de esparreo exigente para los dos durante 12 asaltos. La estadística, como les decía, va a indicar que Charlo logró llegarle a los 12 asaltos y no ser noqueado por un rival que es campeón de 2 divisiones más arriba. Lo van a vender de esa manera y que al final del día es la gran estrella del boxeo. Entonces, como que el hecho de sobrevivir, lo vieron, salió muy arrogante diciendo que va a volver a la 154, que va a pelear con Crawford y todo. Se llevó más de 10 millones de dólares y evidentemente subió a eso, a llevarse un buen cheque, participar de una comedia. Y definitivamente yo creo que tendrían que estar los dos avergonzados por el espectáculo que dieron, porque no fue una pelea normal, fue una pelea de un solo lado, donde estaba un hombre más grande, una suerte de gato, peleando con el ratón, y el ratón logró no ser comido por el gato. Esa es la realidad y eso es lo que hay que indicar. Como que hay que indicar también de que ya no vale exigirle a los organismos que sean consecuentes con lo que se vio en esta pelea, porque está bien que el boxeo sea un negocio, pero no puede ser un negocio donde se le tome el pelo a la gente de la manera que se le tomó. Las narraciones que pude escuchar, lamentables, desde todo punto de vista, porque nadie se molestaba, es decir, todo el mundo celebraba los golpes que soltaba Canelo, enfrentando a un hombre que no se estaba defendiendo, un hombre que estaba solamente tratando de no ser golpeado, que se veía vulnerable, que en ningún momento fue una amenaza para Canelo, que los pocos golpes que le lanzó quedaron allí, digamos que ni siquiera se conmovía Canelo Álvarez, es decir, no tuvo rival. Esparrió con un hombre de categoría inferior, es lo mismo que hablemos de que Canelo Álvarez, si en términos de pelear con unificados, pelea contra Devin Haney o sigue bajando y va contra Chocolatito González. Y perdone que me tome esto tan a broma, utilizando ejemplos grotescos, porque eso es lo que transmite una pelea como esta, que en definitiva el rival que teníamos que haber visto era un rival real como David Benavides o cualquier otro de su peso. Un hombre que renunció, que huyó a pelear la revancha contra Dimitri Bivol, un Bivol que inclusive le peleaban 168 libras y que salga diciendo lo que dijo al final de la pelea, que está haciendo historia, que a él no lo puede vencer nadie, y termina de pelear contra un rival más pequeño, por favor. O sea, es una comedia, es una tomadura de pelo lo que vivimos y eso es lo que merece esta pelea decir. Más allá de que es boxeo y más allá de, como les decía antes, durante la semana a muchos fanáticos me cayeron con todo y me dijeron por qué comentaba, por qué le daba importancia. ¿Por qué? Porque son boxeadores, porque son trabajadores del ring y porque en lo previo uno tiene las mejores expectativas, uno espera lo mejor, uno les da el beneficio de la duda. Lo que suceda durante es lo que después nos habilita a decir lo que estamos diciendo ahora. Fue bochornosa esta pelea. Si la celebran porque no entienden de boxeo. Pero quien entiende de boxeo, a un campeón unificado que quiere tener su legado, que quiere entrar en la historia, le tiene que exigir que pelee contra rivales de verdad.
porque Jermell Charlo no fue un rival de verdad. Fue un comediante que subió a ganarse un buen cheque, se preparó para una comedia y mucha gente colaboró para que esto fuera una comedia. Que Canelo Álvarez pelee contra quien tiene que pelear, ahora dice que regresa el 5 de mayo. Le preguntaron si era con Benavides y la tiró a la esquina. Dice, yo peleo contra cualquiera, pero no dice, voy a ir contra Benavides. Es decir, no va a pelear contra Benavides y es posible que termine peleando con Terence Crawford, que ya no es un 154, es un 147. Y van a seguir arriesgando púgiles que suban a recibir quizás una golpiza, un mal golpe que puede provocar una tragedia y eso puede terminar de hundir aún más a un boxeo que está muy castigado por este tipo de espectáculos. Lamentablemente, porque son espectáculos que tienen todo el entorno necesario para ser exitosos. Son bien vendidos, son bien promocionados y traen a fanáticos que no son del boxeo. Son fanáticos que llegan y se van, pero el fanático real no le da importancia a esto. Y en este momento dice, yo no le di importancia y tenía razón. Entonces, todas las críticas que hicimos antes se ratifican porque realmente este espectáculo, estas 4 peleas que vimos en este Pague por Ver, cumplieron a rajatabla lo que les habíamos vaticinado. Una mala cartelera, voy a exceptuar el gran desempeño de Laisha García, que es un púgil joven que va camino a grandes cosas y que en cada pelea demuestra que va para grandes cosas y ojalá que lo dejen llegar a esas grandes cosas. Y obviamente enfrentó a un Toro Reséndiz que le dio gran pelea. En el próximo video seguramente vamos a hablar con un poco más de detención. Esa pelea lo merece y los dos rivales también, de que le brindemos el comentario adecuado. Repito, se entregaron y dieron una gran pelea en un momento en el cual en la arena no había público, porque fue la primera pelea. Al mismo tiempo, después peleó Yordenis Ugas, enfrentó a el Azteca Barrios en una pelea donde, en primer lugar, había un título inútil en juego que nadie tuvo que haber puesto sobre la mesa. No había necesidad ni se justifica un título interino. Tampoco se justifica un título interino que lo tenga como uno de los rivales al Azteca Barrios, que con todo respeto es un púgil que venía de 2 derrotas en sus últimas 3 peleas. Y en una de ellas había sido noqueado por un 135. Me refiero a Gervonta Davis. Ponerlo a pelear por un título es absurdo. También fue absurdo poner a pelear por un título a un Yordenis Ugas que venía de una derrota, había sido noqueado por Errol Spence y al mismo tiempo, además de tener 37 años, lleva muchos meses de óxido y se notaron. Creo que hubo un error terrible de la esquina de Ismael Salas, fundamentalmente, cuando permitió que siguiera. Yo sentí que decía, él es un guerrero, cuando estaban en la duda si paraban o no paraban la pelea por la inflamación del ojo que no le permitía ver prácticamente. Creo que en ese momento debieron parar la pelea por todo lo que lo estaban exponiendo a Yordenis Ugas. Una pelea donde ya había visitado la lona, una pelea donde fue competitiva hasta el 4º, 5º episodio, después del 6º, cuando empezó a tener dificultades allí en esa zona del rostro donde se le empezó a inflamar, empezó a tener problemas para ver los golpes que le llegaban y le llegaba todo lo que le mandaba el Azteca. Lo estaba golpeando mucho, estaba convirtiéndose en una golpiza. Repito, Yordenis Ugas no veía llegar los golpes. En su momento, Yordenis le hubiera hecho una muy buena pelea al Azteca, incluso lo hubiera vencido. En términos de calidad, él está un peldaño más arriba. Básicamente viendo los antecedentes recientes de Barrios que no daban para imaginar que pudiera, digamos, dominarlo de la manera que lo dominó. Pero creo que hubo un momento en que la esquina debió parar la pelea, se equivocaron y deberían salir a decir que se equivocaron. Hicieron mal, tenían que parar la pelea, aquello de defender el knockout, al terminar la pelea de pie, eso de los guerreros y todo aquello, eso queda por debajo frente a la importancia que tiene la salud de estos atletas y máxima en una pelea donde no hay ninguna esperanza de que la pueda ganar, que pueda conseguir un knockout allí en los últimos segundos. Creo que fue un error terrible que ojalá no provoque algún tipo de consecuencias en la salud de Yordenis Ugas, pero todo lo que pasó alrededor de esta pelea estuvo mal. Desde el momento de que organizar esta pelea, de poner un título en esta pelea y al mismo tiempo lo que ocurrió con Yordenis Ugas durante la misma. Seguramente en el próximo video vamos a colocar sobre la mesa algún detalle más y obviamente no hay poca cosa para decir de la pelea entre Lubin y Ramos. Creo que ganó Ramos en una pelea aburrida, en una pelea de acción confusa, una pelea donde mayormente hubo muchos abucheos porque realmente fue una pelea mala y todo esto viene a llenar
El cupo que muchos me cuestionaron en los comentarios previos de que esta cartelera era intrascendente y era lamentable que a un evento de esta dimensión le pusieran una cartelera de ese tipo. Por lo demás, esperar qué es lo que va a pasar. Yo no tengo ninguna esperanza de que Canelo Álvarez el 5 de mayo vaya a enfrentar a un rival de verdad. Creo que le van a elegir otro y así va a terminar su carrera. No veo de dónde pueden exigir un legado con lo mostrado en este paupérrimo espectáculo frente a un rival inexistente como Jermell Charlo, pero definitivamente se materializa aquello que decimos que es el verdadero circo del boxeo. Triunfa el negocio, pero el deporte queda muy lejos de lo que todos deseamos ante el boxeo. Ganó Canelo Álvarez, ganó en las tarjetas, ganó por amplia diferencia en los puntos. Eso fue lo que habíamos pronosticado y definitivamente eso fue lo que sucedió, aunque estuvo muy, pero muy por debajo en las expectativas. Lo que presentó, lo que hizo un Jermell Charlo, que apenas llegó para sobrevivir y llevarse un buen cheque.